Liderazgo Comercial, episodio 1378. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que habla de ventas, de liderazgo, de persuasión, de aspectos que tienen que ver con los profesionales que quieren mejorar, que quieren incrementar su capacidad. ¿Para qué? Para que con el mismo esfuerzo consiga mejores resultados, porque lo que consigues depende fundamentalmente de lo que haces, claro está, pero también de la capacidad que tienes cuando haces. Y esto es lo que busca este podcast, ayudarte a desarrollar esa capacidad. Y también para acelerarlo, este podcast tiene una parte premium. Esa parte premium, ¿qué tiene? Bueno, primero, cuando tú te haces premium por un precio de 5,46 masiva al mes, lo que estás realizando es apoyar a que este podcast continúe. No tanto en la parte económica, que bueno, que indudablemente siempre ayuda, ¿no? El verte retribuido, sino también mucho más en la parte moral, ¿no? Saber que hay alguien por ahí al otro lado, porque en muchas ocasiones cuando hablas un micro no sabes si hay alguien detrás o no. Además, por supuesto, tienes contenido exclusivo y adicional que no tienen el resto. Y mira, cuando te das de alta, en estas semanas lo que vas a tener acceso es a un audiolibro, a mi libro ¿Vender bien es posible? Bueno, pues en audiolibro grabado por mí. Eso por un lado, con lo cual eso ya te compensa 3 meses de este podcast, del podcast premium. Y además vas a tener acceso ya a la primera sesión especial que habla de cómo presentar una propuesta comercial con mayores garantías de éxito, que es una clase especial en audio para los que estén en premium. ¿Cómo te haces premium? Mira, si tú vas a liderazgocomercial.com/premium, ahí ya te llevará a Mumbler, que es donde puedes realizarlo. Por cierto, en las notas del programa tienes el enlace a Mumbler para darte alta en el premium, que, oye, serás bienvenido como un mecenas o un patrocinador de este podcast. Hoy es el miércoles 1 de mayo de 2024, que es el Día del Trabajo y lo celebramos sin trabajar. Bueno, son cosas que suceden. Entonces, los miércoles es el Día de las Charlas. Y hoy entrevisto a Iván Fernández Amil, que ¿no sabes quién es? Bueno, pues él te va a contar, pero es una persona muy conocida en LinkedIn y nos habla de aspectos realmente interesantes. Sin mucho más, te dejo con la conversación, con la charla que mantuve con Iván Fernández Amil. Hola Iván, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Perdona, que ya hablo en plural. Hola Santiago, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Es que ya me apetecía ya estar aquí contigo en este podcast que tú tienes tan chulo, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Al final lo hemos conseguido. Bueno, os cuento, os va a contar quién es Iván, ¿no? Con Iván yo llevaba mucho tiempo queriendo estar, le sigo desde hace bastante. Y bueno, él se define, lo estoy leyendo de su página web, el ingeniero gallego que tiene más de 150.000 seguidores en LinkedIn gracias a su habilidad para contar historias. Ingeniero gallego y que cuente historias, esto no lo tienes que explicar. Es difícil superarlo, ¿no? Supéramelo, ¿no? Como se suele decir. Pues bueno, soy ingeniero, efectivamente, soy escritor y sí, me dedico a contar historias. La verdad es que todo surgió, pues, un poco, pues como suelen surgir las grandes cosas, ¿no? De casualidad, o porque alguien te dice, oye, Iván, ¿y esto tal o esto cual? Hace ya un porrón de años, yo empecé a escribir en LinkedIn y además escribía sobre mis funciones hasta ese momento. Yo trabajaba en compras, en departamentos de compras, de aprovisionamiento, de supply chain. Y vi que en LinkedIn pues había un problema, una lacra, por así decirlo, ¿no? Que no había gente que hablara sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema de las compras en las empresas. Un tema que puede parecer muy aburrido, pero es súper divertido, ¿no? Porque tocas todas las ramas de las empresas, sobre todo cuando son empresas multinacionales, tocas ramas que son súper interesantes, ¿no? Y empecé a escribir, bueno, pues sobre ese tema. Y a la gente le gustaba. Y además no le gustaba, incluso gente que no se dedicaba a las compras, claro. Además noté que a la gente además le gustaba no solo lo que contaba, sino cómo lo contaba. Así que dije, pues ¿por qué no dedicarme a contar otras cosas sobre otros temas que a mí también me gustan, pues temas históricos, sobre empresas, emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue como fue surgiendo un poquito
un poquito todo, pero yo no me dedicaba a esto. Yo trabajaba en una multinacional americana y esto lo hacía como una especie de hobby, ¿no? Por así decirlo. Y así fue como empezó un poquito todo. Y seguiste, yo recuerdo la época en la que eras comprador y estabas en el departamento de compras de LinkedIn. Sí. Entonces yo ya te seguía, ya te leía. Pero cuéntanos, ¿cómo surge? ¿Cuándo llega el momento en que tú dices, oye, casi me voy a dedicar más a contar historias, a ser un cuentista, que a Mira, ser un comprador? eh, eh, yo hay una cosa que tengo que siempre digo en las formaciones, en las charlas que doy, y es que nos movemos gracias a nuestros fracasos, sobre todo, más que a nuestros éxitos. Sobre todo, nos movemos gracias a nuestros fracasos. Y uno de mis fracasos, entre comillas, o algo que sucedió en mi vida, fue que mi empresa pues, se fue al carajo y hubo un punto de inflexión en el que tenía que decidir si seguía en el mundo corporativo dedicándome a lo que hacía y a lo que me gustaba, o pues probaba a ver si esto funcionaba, si podía, oye, pues ganarme la vida con esto. Esto es algo que me apasiona, pero también me apasionaba mi anterior trabajo de comprador, ¿no? Y todo empezó, pues eso, pues una casualidad, por así decirlo, porque coincidió que justo mi empresa estaba como estaba y un contacto en LinkedIn, Iván Calvo, que supongo que también lo conocerás, me Sí. dijo, oye Iván, tocayo, tengo un cliente que está interesado en contar sus historias. ¿A ti te apetece contar sus historias sobre sus orígenes, sus clientes? Dije, pues no lo sé, nunca lo he hecho, vamos a probarlo. Y Iván me puso en contacto con esta empresa. Y a partir de ahí dije yo, pues oye, pues sí que esto realmente puede ser algo con lo que ganarme la vida. Y justo mi empresa pues cerró y dije, pues vamos a hacer una prueba. Hablé con mi familia, lo pusimos en común, oye, ¿qué os parece? Tal. Bueno, porque al final la familia si no te apoya lo tienes muy complicado, muy jodido, ¿no? Y me dijeron, Iván, oye, es tu decisión, inténtalo, vamos a probarlo. Y si no, pues oye, siempre hay tiempo a dar marcha atrás. No pasa nada. Vamos, si no lo intentas y luego nunca vas a saber si habría funcionado. Y funcionó. Y ahora no sé nada de las compras, estoy totalmente desvinculado de las compras, sigo con mucha gente que conozco, lógicamente, del sector y de la industria, pero ahora me dedico 100% a esto. Dedicas 100% a contar historias para otros, para ti, porque también has escrito un libro Sí, sobre historias de exacto. Galicia, ¿no? Pues mira, he escrito 3 libros sobre 3 historias libros, de ¿no? Galicia. 3 ya. El último lo escribí, nada, en diciembre de este año lo presentamos, del año pasado lo presentamos. Y sí, además escribo en el español, escribo sobre historia en el español, escribo en 15.000. 15.000 es un trocito del español dedicado a Galicia. En 15.000 llevamos contadas ya casi 300 historias desde el año 2019. Es decir, 15.000 tiene 5 años y yo llevo los 5 años viviendo mi vida junto a 15.000, ¿no? Y sí, y cuento historias para los demás. Además, otro de los servicios que doy es que hay mucha gente, sobre todo los CEOs o altos directivos, que no tienen tiempo o no tienen ganas o no, simplemente no tienen la capacidad de utilizar LinkedIn. Y quieren usarlo porque saben que es necesario. Hoy en día LinkedIn para las grandes empresas y para las pequeñas es imprescindible, ya lo sabes. Entonces, claro, pero bueno, no todo el mundo puede o tiene la capacidad de dar contenido, de crear contenido, de crearse su marca en LinkedIn. Entonces, otro de los servicios que doy es precisamente ese, ayudar a los directivos a escribir en LinkedIn. No, a veces les ayudo con sus escrituras, a veces lo escribo yo en su nombre, aunque bueno, a veces no, es que tú nos engañas a la gente, porque no, yo doy mis conocimientos para que otros los utilicen como quieran, nada más, nada más. Así que sí, me dedico eso, 100% a contar historias, para mí y para los demás. ¿Y cómo encuentras esas historias? ¿Cómo contamos una buena historia? ¿Nos puedes dar algunas pautas, algunas ideas de cómo contar una buena historia? ¿Cómo encontrarla? Mira, para encontrarla lo que necesitas es leer muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. De las que yo cuento para mí, ¿vale? Yo soy lector desde jovencito. Yo empecé con el libro en papel y después ya empecé con el libro electrónico. Os puedo decir que desde que existe el libro electrónico, yo tengo el libro electrónico. Yo tuve un libro electrónico que tenía teclas físicas incluso para manejar. O sea, que imaginaos ese libro electrónico cómo sería, ¿no? Y tienes que leer muchísimo. Yo leo mucho a diario. Leo diarios digitales, leo muchísimo. Y ahí, bueno, pues vas viendo ideas o vas viendo conceptos que, oye, pues mira, este concepto me gusta, ¿por qué no vamos a investigar más? Y al final, oye, pues encuentras historias muy bonitas y muy interesantes. Para las empresas, las historias las cuentan ellos realmente. Yo soy quien las pone, quien las plasma, pero las historias son ellos quien me las cuenta. Mira, hace no mucho
uno de mis clientes me decía que quería contar la historia de su empresa. Dije, bueno, oye, pues contádmela a mí, vamos a ver qué conseguimos. No, es que la historia del fundador es aburrida, no sé qué, tal. Dije, bueno, contádmela a mí, yo, oye, vamos a ver qué conseguimos. Todo lo contrario. La historia de su fundador era maravillosa. Era una empresa que creó, este hombre la creó en un garaje en Valladolid. O sea, como las grandes, como Apple, como Microsoft, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí fue una .com, después pasó a ser una empresa de compraventa. Es decir, una historia súper, súper, súper chula. Lo que pasa es que a veces necesitas a alguien externo o una visión un poquito externa para que te dé un punto de vista distinto al que tú normalmente tienes. Como es algo que tú ya conoces, dices, esto es aburrido. Y no, a veces necesitas que alguien, pues, bueno, pues te ayude un poquito a verlo de manera externa. Es que eso que estás diciendo es importantísimo, ¿no? Esa persona externa que además está acostumbrada a Sí, transformar cosas bonitas en historias que interesen, ¿no? Porque al final lo importante es que a la otra persona le interese, le capte la atención, exacto. y siga, sepas llevar el flujo y llevarlo a un lugar determinado, ¿no? Eso me pasa a mí muchas veces con mentorías que realizo, ¿no? Que la gente te cuenta cosas y dice, pero, o sea, me estás diciendo que no tienes ninguna diferenciación. ¿Ya has hecho esto en tu vida? O sea, ¿te parece poca diferenciación? Hombre, pues yo digo, claro, tú no le das la importancia que tiene. Digo, claro, esto no es una importancia absoluta, es una importancia para algunos aspectos. Vamos a coger esto para ver para qué aspectos vale. Bueno, pues para este, pues vamos a contarlo. Y es lo que vas a tener que contar a tus clientes, o si es una entrevista de trabajo, en tu entrevista de trabajo. Tienes que Eso, poner en valor tu historia, lo que has eso, hecho. Cada eso, uno tenemos la nuestra. Eso mismo me pasa a mí, Santiago, pues yo no era consciente hasta que Iván me dijo, oye, Iván, ¿por qué no cuentas historias para los demás? Hasta que alguien me lo dijo, yo no era consciente de que tenía pues una reputación, que la gente me iba a contratar y me iba a pagar por contar sus historias. No lo veía, decir, no, pues yo cuento historias y a la gente le gusta mucho, pero no veía ese talento, ¿no? Esa habilidad, hasta que alguien externo me dijo, Iván, es que la tienes, aprovéchala. Así que efectivamente es lo que dices tú, es importantísimo la visión externa de alguien que te aconseje o eso, que te dé otro punto de vista distinto. Y te ayuda a construirla. Porque, claro, vamos a ver, los hombres, el ser humano, siempre hemos venido a través de historias. O sea, la escritura es de ayer en la historia de la humanidad, pero de ayer, Sí, vamos, lo de esta mañana es en la sí. historia. Y siempre todo eso ha venido a través de las historias. Entonces, ya ancestralmente, ya la gente sabía contar historias y sabía llevar esa narrativa que te interesaba, que te atrapaba y querías saber el final, ¿no? Ujú, exacto. Y hoy en día, quien sepa hacer eso, tiene mucho ganado, ¿eh? Porque ya Muchísimo. captar la atención es complicado, pero luego mantenerla hoy en día es dificilísimo. ¿Cómo, Es cómo muy consigues difícil. tú mantener la atención en tus historias, Iván? Pues es una buena pregunta. Yo creo que al final lo que intentas hacer es llegar a la gente, ¿no? Y eso lo consigues no con un método, aunque sí, a ver, sí, hay métodos, por decir que hay métodos, pero realmente eh, lo consigues con la práctica. Es como el que te dice, no, ¿y tú cómo sabes escribir tan bien? O tú cómo sabes hacer X tan bien. Pues practicando. Si quieres escribir bien, lo que tienes que hacer es escribir. Si quieres leer muy bien, lo que tienes que hacer es leer. Al final se trata de la práctica y de ver, ¿cómo decirlo? ¿Qué puntos o en qué momentos pues tienes que hacer un pequeño giro o tienes que cambiar una palabra y poner primero una y después otra o cambiarla en vez de poner pues es muy bonito, puedes poner es muy guapo, por decir algo, no lo sé. Eh, y eso, claro, es difícil de explicar porque eso es algo que solo lo ves tú porque has escrito pues miles o cientos de miles o decenas de miles de historias es complicado, no sé cómo deciros cómo mantienes la atención. Lo que sí está claro es que cuando cuentas historias tienes que intentar no hablar, sobre todo cuando hablamos de historias empresariales, no centrarte en tus éxitos. Eso es vital. La gente se centra en que yo soy el mejor, vendo lo máximo, lo mejor. Y sí, no digo que no, seguramente sea cierto, seguro que es cierto. Pero a la gente le gusta mucho la gente es muy mala, ¿vale? Entonces a la gente le gusta mucho que sufras, le gusta mucho la telenovela, ¿no? Por así decirlo. Le gustan los finales felices, pero le gusta que lo pases muy mal, que lo pases muy, muy, muy mal. Entonces, cuanto peor lo pasas, cuanto la historia peor parece que vas a acabar, a la gente le encanta. Y si después de todo lo que has pasado consigues tu objetivo, entonces les encanta todavía más, ¿no? Entonces, bueno, quizás es una manera de mantener la atención, hablando sobre lo mal que lo has pasado, fracasos, errores, problemas, y después conseguir
ese final feliz, ¿no? Yo creo que sí, puede ser una manera en la que a lo mejor inconscientemente sí que mis historias intentan siempre seguir ese guión, ¿sabes? Sí, al final, ahí tenemos el famoso viaje del héroe, ¿no? Claro, Que al exacto, final no es ni más ni menos que eso, exacto, exacto. es el viaje del héroe. O sea, no sé, para mí una cosa muy importante, que eso conseguís algunos hacerlo muy bien, es que te sientes identificado con quien está contando, bueno, con el protagonista de la historia, ¿no? Porque cuando tú te sientes identificado, quieres saber qué pasa. Somos curiosos por naturaleza. ¿Qué- Y entonces cuando me engancha digo, oye, quiero saber qué pasa y te estoy aguantando hasta el final, siempre y cuando sea corto, claro. Si te pones a contar, si te pones aquí a dar un discurso a lo Castro, a lo Fidel Castro, pues igual no llego hasta el final, ¿no? Pero si Exacto. somos Y capaces de... es que además las historias, esto es ciencia, ¿no? Dicen de ellas que cuando tú cuentas una historia, las personas se ponen en el lugar de esa historia y que mueven o activan partes del cerebro no que se activan solamente como si estuvieran viviéndolas, ¿no? Entonces, por eso es lo que dices tú, efectivamente, de que la gente se mete en la historia y se ve como protagonista. Y dices, joder, ¿qué pasa? Cuéntame más. Quiero saber más. Es uno de los trucos, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? Pues el gancho. Pues tienes que hacer una introducción interesante con un gancho chulo en el que digas, este tío lo pasó fatal, pero consiguió esto. Y dices tú, no me dejes en ascuas, voy a darle a ver más y voy a seguir leyendo. Entonces, efectivamente, es que lo chulo, lo bonito de las historias es que es intentar que la gente se identifique y se vea como parte de la historia y como parte de los protagonistas. Eso es muy complicado. Yo, de la gente a la que leo, a muy poquita veo que consiga eso. La gente cuenta muy buenas historias, con moralejas muy chulas, con enseñanzas súper bonitas, pero que te atraigan y que te metan en la historia hasta adentro y que te envuelvan, ¿sabes? Y como que estás ahí viviéndola tú mismo, a muy poquita gente yo creo que podría decir que conozco que sea capaz de hacerlo, ¿eh? Yo creo que tampoco soy capaz, pero bueno, eso lo tenéis que decir vosotros, no yo. Es que de todas formas, yo no digo que sea sencillo o complicado, ¿no? Lo que sucede es que mira, no todo lo que hace un genio es genial. Ujú. Y sí es cierto que las genialidades solo lo hacen los genios, ¿no? Pero no todo lo que hace un genio es genial. Y si tú ves, yo recuerdo una vez que fui en Berlín, yo a Berlín iba mucho por temas profesionales, en un momento determinado, y descubrí el Museo Picasso, Ujú. y había, no sé, muchísimas obras de Picasso, ¿no? No recuerdo ahora por qué había aquel Museo Picasso, estaba enfrente de... Bueno, y, y a mí me dicen, llévate uno para ponerlo, pero con la condición que lo pongas en tu casa. Y digo, coño, pues es que no me llevaría ninguno. O sea, es que ninguno me gusta. Y luego hay obras de Picasso fantásticas, ¿no? Entonces, claro, contar historias, hay gente que las cuenta muy bien, pero claro, no siempre puedes contar buenas historias. Si cuentas muchas, dices, claro, no es... Es No, que... yo no estoy de acuerdo. Yo con eso estoy de acuerdo, Santiago. Siempre puedes contar buenas historias, siempre. Lo que pasa es que, a ver, imagínate, tienes una empresa, ¿vale? La empresa es un coñazo, no tiene nada de glamour, la historia de origen no tiene nada interesante. Pues imagínate, pues son dos personas que hicieron un día, vieron un nicho de mercado y dijeron, oye, nos metemos ahí, unimos fuerzas y seguimos adelante. Ya está, punto, no hay más historia. Pues sí, pues vaya coñazo. Pero ojo, porque a lo mejor esa empresa no tiene una buena historia de origen, pero a lo mejor tiene una buena historia de un producto o tiene una buena historia de un cliente que gracias a ese cliente consigue cosas o consigue que el mundo sea un lugar mejor. Y eso me ha pasado. Eso me ha pasado más de una vez. O sea que realmente sí que puedes contar buenas historias. O a lo mejor no puedes contar una historia maravillosa sobre el origen de la empresa, pero sí que puedes enlazarlo con historias muy... Imagínate, una historia de una empresa tecnológica que no tenga nada pues especialmente interesante, ¿no? Que no tenga. Pero sí que a lo mejor puedes unirlo a lo mejor pues con parte de la historia de Steve Jobs, por ejemplo, o de Bill Gates, y montar una historia muy bonita en la que realmente no hay nada excepcional en la historia de la empresa, pero sí contar una historia muy chula que atraiga y que al final esa empresa le valga porque le va a traer a más clientes, aunque no cuentes nada precioso sobre ellos, ¿sabes? O sea que, bueno, sí que siempre puedes contar una historia, una buena historia. Es que, bueno, tienes que decidir sobre qué. Y a veces tienes que irte hacia otro lado. Pero sí, yo creo que sí que siempre puedes contar una buena historia, siempre. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, que puedes contar Ah, una vale. buena historia hasta de lo más aburrido que pueda existir si lo Exacto. enlazas bien. No, me refería que personas que quizá
publicamos todos los días en LinkedIn o publicamos mucho, es muy difícil contar una buena historia de manera permanente. Es decir, contar 365 buenas historias, una cada día, es muy complicado. Es muy A eso difícil. me refería, ¿no? Es muy Que no, difícil. no es fácil eso. Con lo cual, hay que seleccionar bien cuando yo quiero contar algo. Si yo soy un vendedor, yo tengo que desarrollar media docena de historias. Con media docena de historias abarco todo lo que hago. Si yo soy un CEO o un reclutador, yo con media docena de historias soy capaz de enganchar prácticamente a cualquier persona con la que interactúe. Si yo soy un comprador, si cualquier cosa, lo que tenemos que trabajar bien, una empresa, un departamento comercial, es media docena de historias que toquen distintos puntos, media docena, 8 historias, pero bien trabajadas. O sea, que es que no vale cualquiera que me invento la hago. No, que se puede No. hacer, que puede sacar una historia fantástica de la cosa más tonta que tú pienses, pero como dices tú, si lo enlazas con otros aspectos y lo enlazas emocionalmente con quien lo va a escuchar, necesitas media docena de historias. Yo muchas veces digo, coño, si tú quieres esto, déjate acompañar de alguien que te lo haga y que te lo haga bien, que es un trabajo de una vez. Luego ya las retocarás tú, las harás, pero ten un buen trabajo de 6, 8 historias, que es lo que la gente necesita. Yo a los vendedores, yo las tengo las mías, por supuesto, y muchas veces a los vendedores les recomiendo, trabájate, pero que sean tuyas, porque es que no cuentas igual una historia que la has hecho tú, la has vivido tú, que otra que has leído. No, No, eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, también es verdad que, claro, pedirle a un vendedor a veces que se cree su historia es complicado. Pues necesitan la ayuda externa claro. para poder crearla. Y es Pero más, le ayudas, pero él te cuenta lo que sentía en ese momento, porque al final es que aquí totalmente. una parte importante es lo que estoy sintiendo en ese momento y lo que piensas que la otra parte pensaba. Y con eso es con lo Exacto. que enlazas la historia. Y él te va a contar lo que él sentía en ese momento y lo que estaba percibiendo del otro lado, ¿no? Sí, Y sí. con eso, Mira, y enlazando con una serie de... pues ya está, has compuesto la historia, pero la historia es de él, porque él sentía en ese momento. Y él es capaz de decir, exacto. mira, en una ocasión me sucedió, y es que lo hace propia, ¿no? A pesar de Es que que se lo hayas además escrito tú. cuentan historias maravillosas. Una ocasión con una compañía me contaron dos historias, en este caso la historia de origen y del fundador era una historia en la que no había mucho que rascar, entonces decidimos hablar de sus clientes, ¿no? Y yo hablé con el director de marketing, con el director comercial y con algún vendedor del director comercial, que era quien tenía al final los datos, ¿no? El director comercial sabe mucho de todo, pero poco bueno, en profundidad, ¿no? Por así decirlo. Pero el cambio del vendedor sí que es el que tiene más el control del día a día, ¿no? Por así decirlo, de su parcela, lógicamente. Entonces yo hablé con varios vendedores y me contaron alguna historia que era maravillosa. Y sacamos historias para esas empresas para vender pues, en sus webs, en sus presentaciones, cuando iban a congresos, de dos clientes que eran espectaculares, simplemente con la experiencia de venta de dos vendedores, nada más. O sea que realmente sí que necesitas, sí o sí, que sea algo, primero, real. A mí eso, hay gente que hace lo que hago yo y que se inventa las historias. Yo creo que ahí pierdes, porque esas historias hay que contarlas después, porque sí, las puedes escribir, y las escribes en un blog, en una web, pero de eso te vale para poco. Esas historias necesitas para contar, para que tu CEO después, cuando vaya a hacer una presentación, pueda contar esa historia. Y si esa historia no es real, al CEO no le va a quedar ni esa presentación bonita, ni creíble, ni realista, ni hostias. Entonces, sí que yo creo que tienes que ir a cosas reales. Puedes adornarlas más, adornarlas menos, ponerlas más bonitas, más feas, más interesantes, pero sí que tienen que ser reales. Y al final, las empresas necesitan de esa realidad para vender más, sí o sí. O eso creo yo, ¿eh? Sí, sí, no, yo estoy total y absolutamente de acuerdo. Todos necesitamos y todos podemos contar una milonga. Pero bueno, sí, y puedes ser un actor extraordinario y a base de repetirla te la acabas creyendo. Pero es mucho más efectivo cuando realmente la historia es tuya. Claro, Y es que sí, sí. se nota en la Se forma en la nota. que hablas, en la forma en la que transmites. Es que se te nota que lo estás viviendo porque es que hay un sentimiento ahí dentro que sale, que aflora en el momento Sí, en que sí. lo cuentas, ¿no? Se nota, sí, se nota, se nota. Y se ven los ojos que realmente... Entonces, bueno, pues digo que, bueno, que coge tu propia historia y además cuéntasela a alguien que, por muy tonta que te parezca, cuéntasela a alguien que sepa desarrollarla, hoy te puede hacer cosas fantásticas. Y eso lo ves, por supuesto, en hablado y también en escrito, ¿no? En Sí, escrito es cosas extraordinarias que te enganchan, que quieres seguir leyendo y a pesar de que, bueno, sea algo anodino, ¿no? Bueno, pero depende de exacto. cómo se cuente, lo anodino puede ser muy entretenido. Sí, sí, puede ser algo extraordinario.
Porque otra de las cosas que haces, porque te he visto por ahí, en fotos, es dar conferencias y clases. Sí, y además le gusta mucho a la gente, porque claro, poca gente te cuenta cómo contar historias. Es decir, parece que todos sabemos contar historias, y sí, todos sabemos contar historias, pero hay poca gente que te cuenta cómo contar una buena historia, ¿no? O los trucos, o bueno, pues un pequeño guión de cómo hacerlo. Ya dije que hay que practicar mucho, ¿no? Para contar buenas historias. Pero aún así, pues siempre hay unas pequeñas pautas que siguiéndolas, pues vas haciendo poco a poco, ¿no? Y a la gente que le digas, bueno, ¿cómo? Además me preguntan mucho, ¿cómo es la historia perfecta? ¿Cómo cuentas la historia perfecta? ¿Qué tiene que cumplir? Y pues decir esas cosas, que os las digo, pues una historia perfecta tiene que ser corta, ¿vale? Lo suficientemente corta para poder contar lo que necesitas, perdón, lo suficientemente larga para poder contar lo que necesitas y lo suficientemente corta como para que no aburra, ¿no? Tiene que ser útil, es decir, una historia perfecta tiene que tener algún significado, algo que valga para ti, ¿no? Es decir, que saques algo. Tiene que ser relevante, es decir, no te puedes poner a contar, hablar sobre jamones en una empresa que se dedica a vender microchips, ¿no? Por ejemplo. Y lo más importante, tiene que ser amena. Tiene que ser divertida, que a la gente le guste leerla, ¿no? O escucharla, o verla. Tiene que ser algo que divierta, ¿no? Entonces, estas cosas que no te las cuenta nadie, porque no te las cuenta nadie. Pues claro, la gente, a mí me llaman las empresas, y asociaciones, fundaciones, universidades, porque les gusta ver cómo, o que alguien les siga, cómo sus alumnos o cómo sus asociados o sus empleados pueden contar historias, ¿no? Entonces sí, la verdad es que es algo que funciona muy bien, a mí me encanta, porque dar ponencias o charlas me encanta, dar formación me encanta, y la verdad es que una de las cosas que más me gusta es que cuando lo doy, yo aprendo todavía más. Porque cuando, ya lo sabemos todos, ¿no? Cuando enseñas algo, ¿no? Yo pretendo ser un maestro, ¿no? Pero bueno, cuando enseño lo poquito que sé, aprendo cosas nuevas, pero muchísimas, y las voy apuntando. Cuando estoy dando la charla, las voy apuntando en una libretita que tengo, digo, hostia, esto no me daba cuenta de que esto tal, o incluso la propia gente que te está escuchando, ¿no? Que te dice, oye, Iván, ¿y esto por qué lo haces así y no así? Ah, pues oye, pues no lo había pensado. Entonces, sí que me gusta mucho porque practicas lo que tú haces y aprendes todavía más cosas, además de enseñarlas, ¿no? Para mí eso es fundamental. Yo siempre he dicho que el primer libro que escribí, ya en el año, yo creo que lo publiqué en el 16 o en el 15, ya no lo recuerdo, me cambió mi forma de ver las cosas y bueno, me cambió mucho mi vida profesional, ¿no? Pero fundamentalmente porque ya que se escribía para otros, se llamaba que te compren, ¿no? Cómo hacer que te compren, y digo, coño, pues voy a ponérmelo yo en práctica. Y gracias a Ujú. ponérmelo yo en práctica me cambió mi vida. O sea, mira que lo sabía y lo hacía y lo explicaba y formaba en ello, pero coño, cuando te pones con ello, ahora lo voy a hacer, ¿no? Y con las historias pues sucede lo mismo. Además yo entiendo, bueno, a mí me gustan mucho las historias, no soy especialmente quizá brillante escribiendo las historias, pero me gusta mucho y bueno, tengo bastante material. He preparado alguna cosilla sobre historias, sobre enseñar a otros, pero nunca me he atrevido a dar el paso, por ejemplo, para formación. Pero yo entiendo que una formación tuya, además práctica, porque claro, les vas a enseñar los pasos, pero les vas a ir ayudando a construir sus historias. Tiene que ser fantástica para el formador, ¿no? Sí, porque además vemos ejemplos, ¿no? Pues yo siempre les llevo varios ejemplos de historias que yo cuento, pues en LinkedIn o en el español o en 15.000 o incluso de empresas, ¿no? Reales de empresas. Y vamos viendo, pues bueno, pues esta es la introducción, aquí está el gancho, cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que hacerlo. En fin, buscas un poco la manera de, oye, y tú, a ver, ¿tú a qué te dedicas? Pues mira, yo hago tal. Bueno, pues vamos a intentar contar una historia sobre ti, ¿no? Y cuéntanos algo que tú creas que puede interesarle a tus compañeros en este caso, ¿no? Pues mira, esto, por ejemplo, venga, pues vamos entre todos a montar una historia. Y montas tu historia, lógicamente es una historia pues muy cortita, de nada, porque date cuenta que a mí cuando me contratan, yo el plazo mínimo de entrega de una historia mía es un mes, plazo mínimo, porque lógicamente yo tengo que dedicar mis recursos a muchas cosas, ¿no? Pero de todos modos, contar una buena historia no te lleva 1 hora ni 5 minutos. Eso te puede tardar, no sé, es que no sé, no,
no tengo cuantificadas las horas realmente que puedo tardar en contar una historia. Sí que sé que está muy mal, pero no lo he cuantificado cuántas horas. Pero bueno, sé que son muchas, muchas horas, ¿no? Y sí, a la gente le gusta mucho porque al final sale con la idea de que las historias funcionan y de que las personas aman las historias, porque realmente las aman, porque al final son las emociones, yo creo que son las emociones las que diferencian a unos productos y a unas marcas de otras. ¿Y eso cómo consigues esas emociones? Pues con buenas historias. Y por eso el storytelling o el contar historias tiene tanto poder, porque realmente son las emociones las que mueven a las personas. Entonces, claro, eso lo plasmas en una formación de unas cuantas horas y si lo cuentas a departamento comercial, a eso, pues a unas empresas que están asociadas a un clúster, el que sea, y me contratan para eso. Y a la gente le encanta porque dice, joder, yo también puedo contar historias. Pues claro que puedes. ¿No van a ser maravillosas? Pues seguramente no. ¿No van a ser las mejores? Pues seguramente no. Pero te van a ayudar. Eso seguro que te van. Eso seguro que sí. Seguro que sí. Sí, sí, nada más estás demostrando que no eres un ingeniero típico. Es que, y eso sé que lo tendría que tener medio, pero no lo tengo. Uy, qué raro, un ingeniero, ¿no? Y además hablas de emociones. Y, uy, un ingeniero que no mide tiempos y habla de emociones. Desde luego eres ingeniero típico. Sí, la verdad es que sí. Yo siempre digo que mi carrera, yo soy ingeniero técnico industrial en electricidad. Y siempre digo que mi carrera no me valió para nada. Me valió para tener un título y me valió para una cosa. Para nada no es la palabra, ¿no? Pero bueno, para nada, técnicamente. Me valió sobre todo para buscar, para saber cómo buscar soluciones a los problemas. Nada más. Que ni menos, nada más ni nada menos. Nada más Pero ni nada menos. yo todo lo que aprendí en la carrera, según me dieron el título, lo olvidé. Después estuve trabajando unos años de ingeniero, etcétera, etcétera, pero todo lo olvidé. Menos eso, es decir, a mí me enseñaron realmente a buscar soluciones a problemas. Y eso es algo que, joder, que a mí me parece súper valioso y que yo creo que en pocos sitios se enseña. Creo, ¿eh? Bueno, la verdad que sobre todo en ingenierías. En ingeniería sí es cierto que os dan mucha formación que no vale para nada, pero sí os ayudan a resolver problemas, ¿eh? Por lo menos Exacto. la que yo conozco aquí Ingeniería de Bilbao, que soy de Bilbao, que bueno, en ese aspecto es bastante práctica. Se le enseña a la gente a resolver los problemas que van a tener Los una problemas. fábrica, ¿no? En una zona industrial. Entonces, tú vas a tener problemas electromecánicos, mecánicos, eléctricos, Seguro, seguro. y lo vas a tener que resolver. ¿Cuáles? No tengo ni idea, porque además como la tecnología va a avanzar, pues a saber, o sea, tú lo que tienes que hacer es resolverlos. ¿Cómo? Exacto, Te pagan por resolver. exacto, exacto. Igual que al vendedor le pagan por vender, al ingeniero le pagan por arreglar la máquina. ¿Cómo la Exacto, arregle? exacto. Ni más ni menos. Correcto. Casi, hombre, no da igual, ¿no? Además que tiene que tener buena presencia, no vale que pongas un parche por fuera y con pinta americana, que es tremendamente versátil. Sí, yo te digo, es verdad. Eso no es lo que queremos. Oye, Iván, si alguien quiere que le cuente su historia, que le enseñes a contar historias, que formes a su equipo comercial en contar historias, ¿cómo te localizan? Pues mira, yo soy muy fácilmente localizable. A través de LinkedIn, por mensaje privado, yo estoy siempre disponible. A través de mi página web tienen un formulario que va directamente a mi email. Y si no, cualquiera de mis emails, hola@ivanfernandezamil.com o en mi web, ivanfernandezamil.com. Es decir, en Instagram, en TikTok, en Twitter, vamos, estoy abierto a todos los niveles. O sea que por cualquier lugar me pueden encontrar sin ningún problema. Pondré en las notas del programa las formas de localizarte, las fundamentales, y yo os recomiendo que os suscribáis a su newsletter, que os cuenta cada semana una historia que merece la pena. De verdad Y que además merece son la pena. historias que solo cuento ahí. Que solo cuento. Y esas historias no están ni en LinkedIn, ni en El Español, ni en 15.000, ni en mi web. Son historias que solo cuento a mis suscriptores. Es gratuita, es una newsletter gratuita. Y además, solo las cuento una vez. Es decir, si no la has leído hoy, la pierdes. No la vas a contar, no la vas a escuchar nunca más, ni a leer nunca más. Así que sí, yo también os recomiendo que os inscribáis porque la verdad es que cuento historias súper chulas. Y además hay contactos muy interesantes que logras a través de las newsletters también, y con historias tan bonitas. Sí, sí, sí. Y desde luego, oye, si no estás contando historias, te estás perdiendo una parte muy importante, con mayor o menor gracia, pero al final, como dice Iván, es cuestión de práctica, cuestión de Sí, 4 fundamentos y ponerlo en práctica. y ponerte a trabajar, efectivamente. Iván, pues muchísimas gracias por pasar por Liderazgo Comercial. Bueno, gracias a ti, Santiago, y yo solo quería deciros una cosa. Yo creo que por así decirlo, lo que define un poco lo que es contar historias es aquello que decía
Maya Angelou, ¿recuerdas aquella frase que es tan conocida? Que ella decía, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Eso es el storytelling, contar historias. ¿Y cómo le hiciste sentir? En función de ello tendrás un buen recuerdo o un mal recuerdo, a pesar de que todo lo que hicieras fuera diferente, pero realmente Exacto. cómo hiciste sentir a la gente es el recuerdo que perdura. Exacto. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Iván. Gracias a ti, Santiago. Un abrazo para todos.